Y amén. Bendito seas nuestro Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos. Y como siempre agradecemos la presencia de nuestro Señor en medio nuestro. Recordamos que cada culto que nosotros concurrimos es una ofrenda que le estamos presentando a nuestro Señor. Y en esa ofrenda siempre como consecuencia recibimos. Lo que recibimos de parte de Dios como consecuencia es mucho más abundante que lo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas y excede las expectativas de cada uno de nosotros. Señor sabe qué darnos, cómo darnos, cuándo darnos las cosas. Él sabe cómo hacerlo para que nuestro crecimiento sea sólido. En esta noche vamos a estar hablando acerca de un nombre, no del nombre propiamente dicho, que es Jehová Nisi, sino de toda una secuencia de acontecimientos que van a llevar a Moisés a levantar un altar en conmemoración a Dios. Y va a declarar: Dios es mi estandarte. Esto él no lo hace de manera improvisada, él lo hace por una razón. Y es mi deseo que en esta noche, a través de esta secuencia por la cual va a atravesar el pueblo de Dios, nosotros podamos vernos identificados en ella, podamos tomar las decisiones que tengamos que tomar para finalmente llegar a ese altar y reconocer que Jehová es nuestro estandarte. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17. Tenga la Biblia a mano también, porque vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo los acontecimientos que van a suceder. Bueno, dice: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Dios es mi estandarte, es mi bandera. La bandera en el Antiguo Testamento tenía la función no solamente de nuclear al pueblo, sino de darle identidad al pueblo, de juntar al pueblo, de traer coraje sobre el pueblo, y se reconocía durante o delante de todos los demás. Vamos a ver qué es lo que lleva a Moisés en este altar que él va a estar erigiendo a reconocer a Dios como su estandarte. Pero todo se remonta a los primeros capítulos del libro de Éxodo, en el capítulo 17, y vamos a ver primeramente lo que sucede con el pueblo de Dios en una situación muy específica. Ahí lo tenemos en el capítulo 17, versículo 1 al 7. A ver. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Presta atención a esto. ¿Cómo parte el pueblo conforme a qué? No escucho nada. Bueno, a ver, vamos de nuevo, vamos a ponernos en orden. Yo quiero escuchar al cuerpo, no quiero escuchar dos o tres. Entonces, el pueblo de Israel parte del desierto por sus jornadas conforme. ¿Quién está mandando? ¿Quién está dirigiendo? Muy bien. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Pero quién mandó? ¿Según el mandamiento de quién? ¿Y qué pasa? No hay agua. Vamos al 17:2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué, esto es traducción personal, se la agarran conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed, murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? ¿Quién dio mandamiento de subir? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hasta ahí vamos a ver la primera parte de estos acontecimientos. Yo titulé a este primer acontecimiento la falta de visión espiritual. ¿Qué pasa? Algo que nosotros tenemos que entender. Y es que en el Antiguo Testamento la liberación de Egipto, el paso por el desierto y la entrada a la tierra prometida, no se está hablando de estados del hombre, nos está hablando de los lugares por los cuales nosotros pasamos. Estamos en un momento en Egipto, ¿y cuándo es que estamos en Egipto? Es cuando somos esclavos. ¿Qué es ser esclavo? No estamos hablando de cosas externas, si bien el pueblo de Dios fue esclavo de cosas externas, pero mientras fue libre en el desierto seguía siendo esclavo. La esclavitud está adentro. ¿Y cuándo somos esclavos? Somos esclavos cuando nuestra alma, nuestra vida caída es la que dirige nuestra vida y está todo fusionado en una misma cosa. No hay división, aunque el espíritu está, pero está constrictado. ¿Por qué razón? Porque mi vida vive según el alma. Y la respuesta a esto es la respuesta que está teniendo el pueblo. Si Dios bien está dirigiendo los caminos del pueblo, pero frente a una circunstancia, a una dificultad, ¿qué es lo que sale? Algo reactivo. Se enojan contra Moisés cuando es Dios el que está guiando. Tientan a Dios diciendo, ¿está Dios en nosotros en medio de esta situación? No nos asustemos porque esto pasa en nuestra vida, iglesia. Cada vez que las cosas no se dan como nosotros estamos esperando, cada vez que nos sentimos emocionalmente medios inestables, inmediatamente ponemos en tela de juicio. Si Dios está en medio nuestro, ponemos en tela de juicio la dirección que nos dan líderes espirituales en medio del desierto, que es el trato de Dios. Somos reactivos, ¿por qué razón? Reaccionamos a la circunstancia inmediata y nos olvidamos de los acontecimientos pasados porque todavía está el principio de esclavitud. Y tu pregunta es, ¿qué hago en el desierto? Bueno, en el desierto tenemos que ser liberados de ese principio de esclavitud. Ese alma que está unificada en una misma cosa se tiene que dividir. Y la tierra prometida, que es el último paso, es el que nos va a permitir vivir en la plenitud de Cristo Jesús, queriendo decir que ahora vamos a estar unificados, pero en el Espíritu, no en la carne. Y cada una de las cosas que vamos a ver, las vamos a ver según el Espíritu y no según la carne. Vamos a considerar a Dios en cada una de las cosas y no la cosa por sí misma, que es lo que nos sucede en los estadios anteriores. Entonces, vamos a ver que esas tres etapas tienen el propósito de liberar finalmente de la esclavitud. Ahora bien, si nosotros perdemos la visión espiritual en el desierto, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a arrastrar el espíritu de esclavitud a lo largo de la escuela que está determinada para dividirnos interiormente, para que finalmente entremos a esa tierra prometida en donde el Espíritu es el que va a gobernar completamente nuestra vida y vamos a ser personas carnales. O sea, cada situación que acontece va a dirigir nuestra vida y esto es lo que pasa con el pueblo de Dios. Hay una necesidad. Esta necesidad no es poca cosa. ¿Por qué? Porque es sed. Sabemos perfectamente que el cuerpo humano más de 3 días no soporta, puede soportar 4 como mucho, pero más de 3 días sin agua no soporta. Y muchas veces las necesidades que acontecen a nuestra vida no son las necesidades que a nosotros nos gustaría que acontezcan. Como decimos siempre, nadie se mete en la necesidad verdadera para crecer, sino que nosotros relativizamos un poquito este asunto y nos metemos o aceptamos necesidades cómodas. La realidad es que el desierto es incómodo por sí mismo y las situaciones que Dios permite que acontezcan en nuestra vida tienen que ver con que definitivamente se divida en nuestro interior la carne y el espíritu y aprendamos a mirar las cosas según Dios y no según el hombre. Pero para esto tenemos que ser desafiados. 3 días
es un desafío, porque tengo sed. ¿Y cuál es el argumento que hace el pueblo? Nos trajiste aquí para matarnos a nosotros, a nuestras familias, a todos. Tengo sed, tengo una necesidad y esa necesidad pasa a dirigir ahora mi vida y quito mis ojos de Dios. Estoy poniendo mis ojos ¿en quién? En el líder. Estoy echándole la culpa al líder que me trajo a este lugar. El líder no le trajo a ningún lugar. Este es un principio que es importante que nosotros podamos tener en cuenta como iglesia con respecto a la autoridad espiritual. Cuando nosotros hablamos de autoridad espiritual, inmediatamente pensamos en qué, en el sargento, ¿no? En obedecer orden, en el sargento. Bueno, no tiene que ver con eso. Todo hombre de Dios, mujer de Dios que ocupa un lugar de responsabilidad en la iglesia es simplemente un administrador. Ese administrador, ¿qué responsabilidad tiene? Ayudar al cuerpo a transitar por el desierto y que pueda crecer y que pueda ser edificado. Dios es el que los está llevando para el desierto, no es Moisés. Pero ellos, ¿qué pasa? Le echan la culpa a Moisés y se la agarran con Moisés. Cuando nosotros somos tratados en el desierto, en este proceso de que se divida la carne y el espíritu, no es algo fácil. Son esos 3 días que nos desesperamos porque no tenemos sed, no tenemos de dónde agarrarnos. Y viene el líder espiritual y me está ayudando en el desierto a transitar por ese lugar. ¿Y qué pasa? Me enojo con el líder, me enojo con la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy frustrado por lo que me está pasando y me la agarro con él. Pero no es él el que te llevó a ese lugar. Es Dios el que te está llevando a ese lugar y esa autoridad espiritual está ayudándote a pasar desde la manera correcta esa situación. Pero ¿con quién me enojo? Con la autoridad. Por mi orgullo, por esa naturaleza que está fusionada y todavía no se dividió, me enojo con él. No me enojo con Dios, me enojo con él. Entonces, si yo quiero crecer, yo tengo que entender que en este proceso el Señor pone personas que me van a ayudar a transitar en este lugar. No van a decir lo que yo quiero escuchar, sino que van a decir lo que el Señor está queriendo hacer en ese momento y en ese tiempo. Y me van a estar acompañando. Y la realidad es que vos no te tenés que enojar con esas personas. No tenés que sacar desde tu orgullo una frustración y a través de esa frustración pensar que esa persona no tiene amor, no te quiere, no entiende tu situación, sino que esa persona lo que está tratando de hacer es ayudarte a transitar por ese trato que Dios tiene para con tu vida, no el pastor, no el líder. Dios es el que está tratando tu vida. Simplemente el líder espiritual está ayudándote a que puedas comprender el trato y no te vuelvas de nuevo para Egipto. Pero también acá hay una advertencia y esa advertencia tiene que ver con aquellos que cumplimos un rol de una autoridad espiritual. Digo esto ¿por qué? Porque cada uno de ustedes en algún momento van a cumplir este lugar, van a estar en este lugar. Y este lugar implica una responsabilidad. Nosotros vamos a ver en otra situación que Moisés se va a equivocar. Y en esta situación, Moisés es guiado por Dios a hablar a la peña y que de la peña fluya agua. ¿Correcto? No, mejor dicho, golpear con la vara la peña y que de la peña fluya agua. Pero va a haber otra situación en que el pueblo reitera exactamente el mismo problema. Esta advertencia va para los que cumplen un liderazgo, una función espiritual en el cuerpo de Cristo. Y Moisés se va a enojar y va a agarrar la vara y le va a pegar a la piedra cuando el Señor le está diciendo, háblale a la piedra para que fluya agua. Moisés va a agarrar y va a pegarle, ¿no es cierto?, a la piedra. ¿Por qué razón? Porque de él va a salir la frustración. Ojo que la frustración no es solamente cuando somos tratados por Dios en el desierto, también en la función del liderazgo muchas veces está la frustración de la obstinación de la gente. Y eso es una prueba. Y en esa prueba, ¿qué hace Moisés? En vez de hablarle a la piedra, agarra la vara, repite el mismo método que leímos recién, y hay un montón de inconsistencias que hace. La mayoría de las personas preguntan, ¿por qué razón Moisés no entra?
Bueno, básicamente, Él está obrando desde la frustración. Cuidado cuando nosotros obramos desde la frustración. Cuidado cuando no tenemos paciencia con el crecimiento de otros, sabiendo que Dios tiene y tuvo paciencia en nuestro crecimiento. Cuidado cuando queremos hacer uso de una justicia, pero que no sale de la misericordia y del amor divino, sino que sale de la frustración personal. Bueno, eso fue lo que hizo lamentablemente Moisés en su lugar de autoridad. Y el resultado fue que él afectó. Yo siempre quedé en esta duda, tanto, un hombre que pasó tanto, pero por un simple error. Cuando el Señor le está hablando a Moisés, cada símbolo tenía una connotación profética. ¿Qué quiere decir? Cada acto, porque todo en la palabra de Dios está concadenado a una interpretación de Cristo. Entonces, luego del primer golpe en la piedra con la vara, el segundo golpe ahora era simplemente hablarle a la piedra. Porque sabemos que la piedra representa a Jesucristo. El golpe es la justicia que cae sobre Jesucristo. Y ahora, en medio de ese acto, porque también hay un trato para Moisés y para la autoridad, él tiene simplemente que hablarle a la piedra. La piedra ya fue golpeada por la justicia. Ahora él simplemente debe de hablarle a la piedra. Pero ¿qué es lo que hace él? Quiere repetir un método. Y cuando nosotros, en vez de seguir la frescura de la dirección del Espíritu Santo, repetimos métodos antiguos, alteramos lo que Dios quiere hacer. Y de alguna manera Moisés alteró el significado de lo que Dios quería estar enseñando. Y esa fue la causa. Esto nos despierta también a nosotros, porque el trato de Dios es para todos. Nos despierta a nosotros cuando estamos guiando, estamos ayudando. Sabemos que por visión discipulamos uno a uno. Cuando estamos discipulando a alguien, estamos tomando un lugar de autoridad, pero mucho cuidado con la justicia propia, con la frustración, mucho cuidado cuando el Señor nos dice hablar a la piedra, quererla golpear con la vara. ¿Se entiende esto? ¿O más o menos? ¿O no lo queremos entender muy bien? El trato es para todos. Entonces, el pueblo de Dios perdió la visión por una situación, por una necesidad, perdió la visión espiritual. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le está echando la culpa primeramente a las autoridades. Y el trato es con el pueblo. La autoridad simplemente es un administrador. El administrador no tiene que usar la vara, tiene que hablar, ¿no es cierto? No puede hacerlo desde la frustración, lo tiene que hacer desde la dirección del Espíritu Santo. Pero el problema acá, ¿cuál es? Que el pueblo se la agarra con el administrador por no aceptar el trato de Dios. Cuando Dios trate tu vida y un líder espiritual te esté ayudando a pasar por ese trato, no te enojes con él. El problema no lo tenés con él, lo estás teniendo con el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor está queriendo que se divida tu interioridad para que finalmente entres en la plenitud y la vida en el Espíritu sea la que te dirija a vos en todo momento. Entonces, primeramente hay una rencilla de por medio e inmediatamente va a haber otra situación que es la situación de tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Querer que Dios confirme desde la incredulidad. Demandar a Dios pruebas desde la incredulidad. ¿Puede ser esto tan ofensivo? Te pongo un ejemplo. Yo perdí $3.000. Mentira, ¿no? Si no estaría desesperado en este momento. Yo perdí $3.000. Y resulta que perdí $3.000 y lo miro a José. ¿No es cierto? Y José ya se empieza a sentir incómodo. Y en algún momento yo le digo, mira, José, yo perdí $3.000, haceme el favor, vacíate los bolsillos. ¿Cómo se siente José? ¿Cómo se siente? Bueno, nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Cuando la situación no se da como nosotros queremos, perdemos esos $3.000 que puede llegar a ser una situación X, ¿qué le decimos al Señor? Mostranos que vos estás con nosotros en medio de todo esto. Es lo mismo. Y eso es lo más ingrato y ofensivo que puede haber. Vos pensás que yo te estoy sacando de Egipto
Estoy haciendo todas las plagas habidas y por haber para que Faraón te libere. Te estoy abriendo el mar, te estoy sacando agua de la piedra, te estoy dando maná en el desierto, te estoy haciendo todo lo habido y por haber, y vos estás diciendo, Señor, ¿vos estás con nosotros? Bueno, este tipo de actitud nunca nos va a llevar a crecer. Este tipo de actitud es una actitud cómoda, es la actitud del alma que todavía es esclava, que se va a mover por señales, que se va a mover y va a glorificar a Dios cuando algo positivo pasa y lo va a negar cuando las cosas que no quiere que pasen, pasen. Frente a lo negativo van a poner en tela de juicio la presencia de Dios. Pero el día que Cristo tomó tu vida, la tomó una vez para siempre. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay nada que acontezca en tu vida que no pase por Él. No hay nada en la que Él no esté. Sí van a haber situaciones que tal vez son consecuencias de cosas que vos hagas mal y todo, pero en todo el Señor lo va a usar para tu crecimiento y para bien. O sea que no hay situación que esté disociada de Dios para tu vida. Y tu responsabilidad no es interpretarla, sino creerla, confiar y no poner en tela de juicio la soberanía de Dios sobre tu vida. Por eso a veces no salimos del desierto. Por eso a veces estamos en el mismo lugar. Y de la misma manera que el pueblo, cuando sale agua glorificamos, pero cuando tenemos sed nos enojamos con Dios. Entonces, esta rencilla fue la que estuvo presente. Esta tentación fue la que estuvo presente en el pueblo. Y esto no hizo ni más ni menos que determinar la falta de visión espiritual del pueblo. La pregunta que yo me hago en esta noche, ¿cómo mirás vos las cosas cuando acontecen sobre tu vida? Cuando no viene lo que vos esperás, cuando no sucede lo que vos querés, cuando la mano de Dios viene por un lugar diferente al que vos estás esperando, cuando Dios te contesta de una manera diferente, ¿cuál es tu actitud? Bueno, tu actitud va a determinar si vos seguís siendo esclavo o sos una persona libre. En medio de todo el pueblo, Josué y Caleb eran personas libres. Y ellos representan el estado de la tierra prometida. Mirá Caleb, 80 años en la tierra prometida. Una situación. ¿Cuál es esa situación? Que ya ellos son viejos y que hay mucha tierra para conquistar. ¿Qué dice Caleb? Señor, la realidad es que yo ya soy viejo, mi fuerza es exactamente la misma que cuando yo estaba en el desierto. El mensaje da a entender, yo sé quién sos vos, yo te conozco, yo sé que en la tierra para conquistar hay carros, hay caballos, es verdad, pero vos sos el mismo antes que ahora y yo creo en vos de la misma manera antes que ahora, así que mandame y conquisto. Bueno, esa es la actitud, esa es la plenitud de la tierra prometida. Está representada por el carácter de Josué y Caleb. No es la esclavitud de Egipto, no es el espíritu esclavo que pasa por el desierto, es la libertad y la visión espiritual que tiene este hombre, que no mira su edad, no mira los inconvenientes, mira al mismo que lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y lo introdujo ahora en esta plenitud. Bueno, iglesia, esa es la tierra prometida a la que vamos. A esta plenitud en Cristo Jesús. Cuando las cosas no es que no van a suceder, pero no te van a mover. Van a suceder, pero tu visión va a estar puesta en Él y no van a bajar a las cosas. Vas a ver la situación, pero no la vas a ver con tus ojos naturales, las vas a ver como Dios las ve. No vas a ver tus fuerzas propias. Por eso el pueblo no pudo entrar. Pero miren que Caleb tampoco está viendo sus fuerzas propias, está viendo las fuerzas de Dios, por eso puede seguir conquistando. Esa es la plenitud en Cristo Jesús. Y para eso pasamos por estas etapas. Pero cuidado que esta falta de visión espiritual esté en nuestra vida, porque por más que estemos en el trato, con más que estemos en el desierto, nosotros determinamos si el desierto va a ser a corto plazo, a largo plazo o vamos a morir en el desierto. Eso lo vamos a determinar cada uno de nosotros con nuestra reacción frente a cada prueba que tengamos. ¿Se entiende esto? Esa es la primera situación que tiene que ver con conflictos internos, como tenemos cada uno de nosotros. Y la segunda situación tiene que ver con conflictos externos. Vamos al versículo 18 y vamos a ver la famosa batalla contra Amalek.
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. No es casualidad que Amalec venga después de haber recibido una bendición. Pese a que el pueblo, ¿no es cierto?, no cumplió los requisitos correctos, pero de todos modos fue bendecido con agua. Ahora que estamos bien, que estamos tranquilitos, aparece Amalec. Cada vez que el Señor suele darnos un cierto descanso, o cada vez, ¿no es cierto?, que tenemos una conquista, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que va a haber un nuevo desafío espiritual. Bueno, aquí lo tenemos presente Amalec. 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado, el otro al otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Acá tenemos el segundo conflicto, y este conflicto no viene de adentro, este conflicto viene de afuera. Porque nosotros siempre vamos a estar expuestos a conflictos de adentro. ¿Cuáles son los conflictos de adentro? Los conflictos de nuestra interioridad, los conflictos en el cuerpo, esos son conflictos internos. Y después tenemos conflictos externos que son situaciones que también son espirituales, pero que vienen desde afuera. Entonces, después que está presente este conflicto, viene otro conflicto. Y este conflicto es una batalla contra el enemigo. ¿Quién es Amalec? Bueno, Amalec es una tribu nómada, fieros del desierto. ¿Qué hacen? Atacan a Israel desde la retaguardia. En el momento de mayor desánimo, al más débil de todos, lo atacan a la retaguardia. No nos olvidemos que Israel está en el desierto. ¿Qué aprendimos nosotros? ¿Qué pasa en el desierto? Dios trabaja para dividir carne y espíritu. ¿Correcto? En medio de todo eso, vivimos una batalla. En medio de todo eso, a veces nos sentimos débiles, Dios nos saca ciertos apoyos para Él ser nuestro apoyo, no sabemos de dónde agarrarnos, sentimos cierta debilidad y ahí es donde el enemigo se mete. El enemigo sabe que si yo entro en la plenitud en Cristo Jesús, voy a ser vencedor en todas las cosas, entonces Él va a tratar de interrumpir que yo no entre en esa plenitud, que yo no entre en Canaán. Y va a hacer todo lo posible para desanimarme, para desviarme. La idea es que yo no entre en esa plenitud. Él no quiere Caleb, Él quiere el resto del pueblo, pero no quiere ni Josué ni Caleb. Por eso va a atacar en el desierto la vida de cada uno de nosotros para interrumpir ese proceso. Entonces, como es una batalla espiritual, no es una batalla que se pueda pelear lógicamente de manera natural. Y nosotros debemos de entender que cada batalla que acontece a un hijo de Dios es una batalla de índole espiritual. El enemigo no pelea contra vos cuando sos esclavo porque no necesita pelear, ya sos esclavo. ¿Cuándo va a pelear contra tu vida? Cuando vos te estás liberando. Moisés no le prestó nunca, Faraón nunca le prestó atención al pueblo. ¿Cuándo le presta atención y toma toda su caballería y lo persigue? Cuando ya están a punto de salir. Pero antes nunca le prestó atención, ¿por qué? Porque estaban en un lugar cómodo. Pero cuando vos realmente aceptás la mano de Dios en tu vida y empezás a moverte en esa incomodidad y esa división comienza a acontecer adentro tuyo, el enemigo sale al encuentro para decir, no, pará, hasta acá se terminó, no vamos a seguir más adelante, esto no tiene sentido. Bueno, aparece Amalec. Lógicamente va a haber una batalla espiritual. Es importante que nosotros podamos entender los elementos que intervienen en esta batalla espiritual. ¿Recuerdan qué pasa con la piedra y con la vara en el acontecimiento anterior? ¿No se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Se golpeó la piedra y de la piedra salió agua, ¿correcto? Bueno, estos dos elementos están presentes ahora en esta batalla.
Está la roca y está la vara. La roca es Cristo. Y esa roca que fue de sustento y esa vara que fue de sustento, ahora se están convirtiendo ¿en qué? En elementos de batalla. Y estos elementos de batalla tienen una razón. Esta batalla, ¿cómo se pelea? Teniendo elevada la vara de Dios y reposado en la roca que es Cristo. No podemos pelear una batalla espiritual si primeramente no elevamos la justicia de Dios sobre nuestra vida y reposamos en la obra de Jesucristo. No podemos. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a cansar. Tener la vara levantada nos va a cansar, estar parado nos va a cansar y pelear desde el lugar natural contra el enemigo nos va a agotar. No podemos hacerlo. Esta pelea se pelea de manera espiritual. Se pelea manteniendo elevada la vara y lógicamente, como esto cansa, van a haber otros dos elementos que son fundamentales. El reposo, que es en la roca, de la roca que me sustentó, ahora se convierte en reposo espiritual para la batalla. Y también van a estar presentes, ¿quién? Aarón y Hur. ¿Y qué representa Aarón y Hur? Representa el cuerpo de Cristo. No se puede pelear una batalla espiritual con las propias fuerzas y solo. No se puede. Tus fuerzas no alcanzan. ¿Qué pasa con tus sentimientos? Hoy te sentís bien, porque tu vida natural está apoyada en 2 o 3 cosas, pero ¿qué pasa si esas cosas se corren de lugar? Te desmoronás. No lo podés hacer con tus emociones, porque tus emociones hoy están, mañana no están. Me siento bárbaro, mañana me siento para abajo. No se puede pelear. El enemigo no tiene sentimiento ni emoción. Tiene, mejor dicho, un solo sentimiento que es el odio. Y después tiene la perseverancia hasta el día que el Señor venga para tratar de destruir su obra. Nosotros ni siquiera en la verdad a veces somos tan firmes y tan perseverantes. Entonces necesitamos espiritualmente estar preparados para esta batalla. Necesitamos levantar la vara de justicia, pero no la podés levantar solo. Te cansás. Presten atención a esto. Esa batalla prácticamente llevó todo el día. ¿Quién fue el que más trabajó en esa batalla, físicamente? Bueno, ¿estamos acá? ¿No estamos aquí? ¿Quién fue el que más se movió, el que más trabajó? ¿Quién fue? Josué. ¿Y quién fue el que más se cansó? ¿Entra en nuestra lógica? Podemos estar 2 horas orando y queremos salir corriendo, no damos para más, estamos cansados. Y podemos servir de manera práctica al Señor todo el día y no nos cansamos. ¿Por qué? Porque la labor espiritual es una batalla interior y trae un cansancio genuino. Trae un cansancio verdadero. ¿Por qué? Porque estás resistiendo la carne, estás resistiendo al enemigo, estás resistiendo al mundo. Cansa. ¿Por qué llegás acá cansado? ¿Por qué te dormís en la iglesia? ¿Por qué estás como estás? Porque todo eso pesa en nuestra vida. ¿Por qué te cuesta orar a la mañana? ¿Por qué te cuesta empezar la mañana buscando al Señor? Porque es una oposición espiritual. Ahora, no tenés ningún problema de pegar un salto a la cama y salir a trabajar inmediatamente, pero levantarte 15 minutos antes a buscar a Dios, no lo haces porque te quedás dormido. ¿Por qué? Porque lo espiritual realmente es una oposición. Y no hay batalla espiritual que se gane de otra manera. Entonces, esto era lo que primeramente tenía que estar presente. Tenía que estar presente la vara, que representa la actitud espiritual, tenía que estar presente la roca, que tiene que ver con el reposo, la palabra la peleamos desde el reposo de Dios, y tiene que estar presente Hur y Aarón, que es el apoyo del cuerpo de Cristo en medio de una batalla. No la podés pelear solo. Los llaneros solitarios se quedan en el camino. Los llaneros solitarios se terminan perdiendo en el camino. En el orgullo creen que solo pueden. Y la realidad es que ninguno de nosotros, querida iglesia, podemos hacer las cosas solos.
Necesitamos. ¿Por qué? Porque nos cansamos como Moisés se cansó. Y si no tenemos un cuerpo que nos levante los brazos, se terminan cayendo los brazos. No podemos. Necesitamos del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con las personas cuando se cansan? En vez de pedir ayuda, se apartan, se corren. O sea, acrecientan el error, cuando lo que vos necesitas es la cobertura del cuerpo, la ayuda del semejante. Todos estos principios espirituales son los que tienen que estar presentes en medio del conflicto espiritual. Y uno diría, bueno, pero lo de Josué es algo carnal. Eso tiene que estar presente en cada uno de nosotros, la espada, que la espada representa ni más ni menos que nuestra actitud para la batalla. No la victoria está en el monte, pero la espada hay que agarrarla. Y tenés que pelear como si el enemigo fuera de igual a igual o más débil que vos, aunque el enemigo sea mucho más grande. ¿Qué hace David cuando va a pelear con Goliat? No se queda sentado en el trono esperando que Goliat caiga. Va corriendo hacia lo imposible, va corriendo a la línea de batalla, agarra piedritas cuando el otro tiene un escudo impresionante, una lanza impresionante, saca la onda, hace lo que tiene, lo que puede, creyendo que la victoria no es suya, sino es de Dios. Bueno, esa es la manera en la que el Hijo de Dios pelea. Agarra la espada, no se queda sentado esperando que las cosas pasen. Pero ¿para qué voy a agarrar la espada si mirad, no importa? Agarrá la espada, andá a la línea de batalla, porque Él es el que pelea por vos. Esa es la forma de batalla espiritual. Agarro la espada, voy a la línea de batalla, está presente la vara levantada en el monte, porque cuando baja el enemigo avanza. No puedo solamente con la espada, tiene que estar la intercesión, tiene que estar el apoyo del cuerpo, tiene que estar mi reposo en Cristo, que yo por mis fuerzas no puedo hacer las cosas. Y todo esto es lo que finalmente me va a dar la victoria. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos la falta de visión, que me la agarro con el líder, que tiento a Dios. Tengo los problemas externos, que los tengo que pelear de manera espiritual, si no me van a vencer. Y tengo el broche de oro, que es lo que va a hacer Moisés. ¿Qué va a hacer Moisés? Un altar. Todo empieza y termina con el altar. Todo empieza con mi entrega y termina con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Y eso es lo que hace Moisés al final. Moisés va a decir, Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Todo esto que pasó, el agua de la piedra, la victoria sobre Amalek, no es producto ni de mi liderazgo ni de la fuerza de ustedes como pueblo. Esto es producto absoluto de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, Él está haciendo un altar y en ese altar está reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros, cuando las cosas nos salen mal, venimos delante de Dios y cuando las cosas nos salen bien, nos olvidamos y nos atribuimos a nosotros mismos olvidando todo lo que el Señor hizo hasta ese lugar. Bueno, el crecimiento verdadero, la plenitud en Cristo Jesús tiene que ver con una conciencia viva, que no sos vos, que el Señor es el que está haciendo cada una de las cosas. El mismo que permite una necesidad es el mismo que te saca de esa necesidad. El mismo que permite que el enemigo avance es el mismo que pelea contra el enemigo. Y todo esto no tiene que ver con Él. Él ya venció. Ya todo está tirado, todas las cartas están tiradas. El final de los tiempos, la victoria completa la tiene Él. No es saber quién gana. Esto tiene que ver con vos. Esto tiene que ver con tu fe. Esto tiene que ver con tu vida. No tiene que ver con Dios. Dios ya venció. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que ver con nosotros cuando somos tentados en los problemas internos y somos desafiados en los problemas externos. Si vamos a pelear de manera natural, nos vamos a quejar, vamos a dudar de Dios, o vamos a avanzar en medio de todo esto, vamos a comprobar el agua que sale de la roca, a ver la victoria sobre Amalek y finalmente edificar un altar
que represente un agradecimiento confiado en saber que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Tal vez todavía no estamos peleando de esta manera, tal vez todavía no lo estamos reconociendo de esta manera, pero Dios está trabajando en tu desierto para que se dividan las aguas adentro tuyo. Si vos todavía seguís reaccionando a las situaciones, quiere decir que la mano del Señor tiene que entrar más todavía. Si todavía te seguís quejando cuando las cosas están mal y seguís aplaudiendo cuando las cosas están bien, ese trato tiene que seguir. Dios quiere liberarte de un espíritu de esclavitud. Sacar Egipto no es el amor a la vanagloria del mundo. Sacar Egipto tiene que ver con el espíritu de esclavitud. Tiene que ver con esa falta de confianza en nuestro Señor. En seguir peleando con nuestras manos, en seguir esperando que las cosas, si está bien, Dios está, y si está la cosa como no la espero yo, el Señor no está. La tierra prometida es mucho más que eso. La plenitud en Cristo Jesús es el gobierno de Cristo completo en nuestra vida, sobre cada situación de nuestra vida, y es ese lugar al que el Señor nos está llevando. Quien va hacia ese lugar levanta un altar de reconocimiento a Dios en cada situación. Señor, no sé cómo me sacás de acá, no sé cómo va a salir esto, pero yo reconozco que vos tenés el control de todas las cosas. Y cuando llegás a ese punto, ya no hay nada que te mueve, solamente te mueve Él, solamente te mueve su Espíritu, solamente te mueve Cristo. Y eso es hacia donde vamos, querida iglesia. Entonces, a la hora de enfrentar los problemas, prestemos atención. Prestemos atención y entendamos que no son los pastores los que tienen un problema con nosotros, sino que el Señor está tratando y simplemente los pastores nos están ayudando a poder encaminar esto correctamente. Cuando hay un problema no es que Dios no está. No pongas en tela de juicio el carácter de Dios. Mirá primero qué es lo que Dios me quiere mostrar en este problema. ¿Qué situación el Señor me quiere marcar en esto? No que Él no está, Él siempre va a estar. Cuando luches con dificultades externas, porque Amalek va a pelear de por vida. Y algo que me olvidé de decirte de Amalek. Amalek es el relativismo. Y no podemos ser relativos con Amalek. Saúl fue relativo. Y la vida de Saúl terminó por las manos de una amalecita. Cuando el Señor le había dicho, tenés que exterminar completamente a Amalek de la faz de la tierra. Saúl tenía que cumplir lo que el Señor le había dicho a Moisés y no lo cumplió. Cuando nosotros somos permisivos con Amalek, Amalek termina con nuestra vida espiritual. Pero cuando nosotros somos radicales con Amalek, levantamos ese altar en el que reconocemos al Señor. Vos sabés que hay una conexión, yo lo había anotado por acá, hay una conexión con Isaías, está en el capítulo 59, después búscalo, y dice, el enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará bandera, levantará estandarte, eso es Jehová Nisi, y es una conexión directa que está con este versículo. ¿Qué quiere decir? El enemigo va a venir desbordando, pero el Espíritu de Jehová va a encauzar ese desborde hacia el lugar correcto. Y Él va a estar sobre eso, levantado sobre todo eso. Él va a tener la soberanía y la tiene sobre todas las cosas de nuestra vida. Entonces yo en esta noche, considerando cada una de estas cosas, yo quiero invitarte a poder edificar un altar en el que podamos reconocer la soberanía de Él. Yo no sé lo que vos estás pasando hoy. Algunos sé, otros no sé. Pero sí no me cabe la menor duda de que Él es soberano sobre lo que vos hoy estás viviendo. Que sobre lo que vos hoy estás viviendo, Él está dividiendo carne y espíritu. Y Él está trabajando para que finalmente puedas tomar posesión de esta plenitud que es en Cristo Jesús. Salir de ese emocionalismo, salir de esa reacción de las cosas, estoy bien si las cosas están bien, si me siento bien, si no estoy mal, estoy bajoneado, si estoy bien vengo a la iglesia, estoy mal no vengo, todo ese tipo de cosas
que no es más ni menos que más de Egipto. Él quiere dividir, Él quiere sacar todo esto. Pero nosotros en esta noche estamos dispuestos a edificar un altar en el que más allá de todo podamos reconocer, Señor, sos vos el que tiene el control de todas las cosas. Y te honro por eso, y aún te honro en la prueba que hoy estoy pasando, porque estás haciendo lo que tal vez no hizo ni mi papá, ni mi mamá, ni mi mejor amigo conmigo. Me estás formando para una mejor vida. Si en esta noche podemos entender este principio y nos animamos a edificar un altar reconociendo que la mano de Él está en lo que hoy estoy viviendo, yo te invito a que te pongas de pie, que puedas cerrar tus ojos y mientras adoramos al Señor puedas comenzar a edificar ese altar y decirle: Señor, vos sos mi identidad. Señor, vos sos mi referencia. Señor, en tu soberanía yo entiendo que nada se escapó a tu control. Que cada victoria sobre Amalek sos vos, Señor mío y Dios mío, el que lo hace. Que en cada necesidad tú eres mi roca de sustento. Vos sos, Señor mío y Dios mío, el que lo hace. En esta noche te honro, Señor, por ello. En esta noche no quiero recibir nada, sino quiero darte todo a ti como ofrenda. Comenzá a edificar ese altar. Comenzá a levantarlo mientras adoramos a Él.